reflejados en la vida de Abraham 4. Y leemos el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2. Acá tenemos la predicación de Esteban delante de los ancianos antes de que lo condenen a la muerte. Entre ellos estaba Saulo, o el rabino Saúl, como dicen algunos, y adhieron, porque en este tiempo era el rabino Saúl, no era el apóstol Pablo. ¿Amén? O Saulo de Tarso. Esteban dice, en el nombre de Jesús, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto fue en Egipto, ¿te acordás? Amén. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Amados, cuando nosotros leemos el relato de Esteban, que es verdad, y leemos esto en el Nuevo Testamento, así, decimos: qué fácil que fue para Abraham, ¿no? Qué fácil que fue para Isaac. Qué fácil que fue para Jacob y los 12 patriarcas. Y tanto que me cuesta a mí, ¿no? Mirá vos, dice, lo llamó, salió, lo trasladó, lo llevó a la tierra, le dio la promesa, después vino el hijo, lo bendijo, lo circuncidó, después vinieron los patriarcas y así nació la nación de Israel. Fácil. Claro, en el Nuevo Testamento está fácil, porque el Nuevo Testamento es el final. La Biblia tiene un comienzo y un final, como todo el libro. Y en el final, que es el Nuevo Testamento, están todos los finales de todos los comienzos del Nuevo Testamento, del Antiguo, perdón. En el Nuevo están todos los finales de todas las historias planteadas o propuestas en el Antiguo. Amén. Y las cosas no son iguales en su final que en su principio. Amén. Por ejemplo, para un matrimonio no es lo mismo sus comienzos recién casados que su final, cuando ya tienen el auto, la casa, las cosas, ¿no? Y al leer el Nuevo Testamento, y está muy bien que lo hagamos, porque obvio que está bien, nos aparecen estos cierres de historias bíblicas, historias espirituales, relatos, testimonios de Dios, que hace parecer a la iglesia en general que para esta gente fue muy fácil, porque aparece un hombre acabado, Abraham, un hombre perfecto, un hombre terminado en fe, y como los finales son de Dios, ¿no? Y cuando está Dios, los finales son bellísimos, son mejor que de película. ¿Amén? Te voy a leer algo así como para que tengas lo que me dejaron leer, escribir. Debemos entender muy bien que en el Nuevo Testamento se detalla el final o la consumación de todos los relatos espirituales por Dios propuestos en el Antiguo, entre los cuales tenemos, como no podía ser de otra manera, la vida de Abraham. ¿Amén? Ahora, el último Abraham, procesado, tratado, educado espiritualmente, era muy distinto al primer Abraham. ¿Amén? Amén. Entonces a nosotros nos conviene empezar por el principio, que es lo que viene haciendo Dios con esta serie, y darnos cuenta que Abraham era un mundano, como vamos a ver ahora, y que sus comienzos no fueron tan fáciles, y su proceso tampoco fue fácil, y el final fue el final obvio después de mucho tiempo. Amén. Para que nosotros también, si estamos empezando o vamos en camino, no nos desalentemos y acompañados de toda la experiencia de Abraham entendamos que muchas veces vamos a cometer los mismos pecados de Abraham.
último Abraham, el de Romanos, el de Hebreos, el de Hechos, el de Romanos sobre todo capítulo 4, Hechos 8 y demás, es un divino, porque está listo, porque está terminado, porque la obra está acabada. Entonces aparece un hombre lleno de fe, entero, un hombre sólido, contundente, con decisiones rápidas, obediente, sin valor al costo, como hasta matar a su hijo. Pero no era ese el Abraham de los comienzos. Y ahí, cuando vemos el Abraham de los comienzos y entendemos que el Nuevo Testamento, diciéndonos la verdad, obviamente, nos está hablando del final, entonces vamos a encontrarnos reflejados en Abraham. Amén. ¿Entendés? Amén. Claro, como te digo, los comienzos son inexpertos. Todos somos inexpertos al comienzo. Abraham lo era. Abraham venía del mundo, como vamos a ver hoy, te doy una pequeña introducción. Muchos venimos del mundo. Tropezaba en todo. Y al principio no tenía oído directamente. No es que no tenía un buen oído. No lo tenía. Dios le hablaba y Abraham caminaba como si nadie se le hubiera aparecido. Yo hace muchos años, 20, que vengo discutiendo con algunos líderes religiosos sobre esto. El problema de la iglesia, siempre discutí esto y yo proponía esta idea pero te estoy hablando del 90. El problema de ustedes es que predican a los hermanos hechos, pero acá hay un proceso y ese proceso es el que necesita saber la gente. Amén. Porque en el proceso los chicos se portaban mal. Hasta que un día, como nosotros, entendemos y no queremos más yoga, ¿no? ¿Lo entendés? Amén. Abraham, mirá qué fácil. Dice que Dios se le apareció estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, le dijo, salí de tu tierra, de tu parentela. Versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán y allí, muerto su padre, Dios lo trasladó y pum. ¿Fue tan fácil? No. Este puede ser nuestro final feliz, y debe ser, y va a ser, pero por ahí nuestro comienzo es bastante infeliz. Y esa es nuestra realidad. Pero viéndolo en Abraham, te repito, vamos a poder tener esa fuerza que por ahí estos finales felices no nos dan. Esto parece gente inalcanzable. Amén. Y no está mal hablar de esto, pero hay que hablarlo entero. Amén. ¿Sí? Los detalles del proceso, y de eso venimos hablando estos días. La verdad lo tenemos que cuidar, porque es el hombre que Dios eligió para comenzar la redención, más estructurado ya, ¿no? Gente de fe hubo antes de Abraham, como Noé, como Enoc, como Abel. Pero con Abraham comienza ya la historia de la redención, es el primer miembro del pueblo escogido y así empieza la cosa. ¿Amén? Como la conocemos hoy. Me dejaron escribir algo, te cuento, mañana lo vas a ver. Por tanto, y a fin de ser enriquecidos con todo el divino contenido y los detalles del proceso de estos acabados relatos espirituales del Nuevo Testamento, debemos comenzar a escudriñarlos desde sus orígenes, y esto es, como ya dijimos, desde el Antiguo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuál sería, según esta consigna, que es verdadera, ¿entendés? Amén. Vos podés ver una persona hoy que tiene una casa y un buen auto, pero paralo y preguntarle cómo empezó. La mayoría de los matrimonios de los que estamos acá, de las historias que yo conozco al ver caras, ¿cómo empezamos? Lavavajilla, lavarropa, microondas, heladera, auto, casa, terreno, o colchoncito, mesita para uno y heladera de mamá y... No nos vendamos tampoco nosotros los que hemos caminado por gracia de alguna manera, algún trecho, como lo que somos hoy. Digámoslo a las generaciones, lo que nos costó creer, lo que nos costó ponernos de pie. Amén. Digamos toda la historia, para que otros sean fortalecidos en el camino. ¿Amén? Amén. ¿Es así o no? Amén. Según esta consigna, al leer el Nuevo Testamento sobre la vida de Abraham y Sara, nos encontramos con pasajes, como te dije, Romanos, Hebreos, donde Abraham aparece
a nuestra vista como un ser inmaculado, perfecto, sin defecto alguno. Y nosotros nos sentimos una rata que nunca va a alcanzar a ser espiritual o algo así. Pero como te dije, si nos remitimos a los comienzos de su llamado y escudriñamos el proceso al que fue sometido hasta ser perfeccionado, nos encontraremos con alguien muy distinto al Abraham del final de su llamado. Y acá me dejaron escribir algo que es una frase muy conocida en liderazgo, porque el liderazgo es un talento, no es un don. Porque vos podés ser líder político, podés ser líder de los brujos, podés ser líder de Barra Brava, o podés ser cabeza de un ministerio. Liderazgo es un talento. Ahora, ¿con qué don? ¿Con un don de la tiniebla o con un don del reino? Y acá cerramos una discusión grande. ¿Qué es liderazgo? Un talento. Pero los brujos también tienen liderazgo. ¿O no? Amados, si a tu talento le encendés un don, hablamos de cristianismo. Amén. Y lo mantenés encendido. Abraham no era perfecto cuando empezó, tampoco era sin defecto alguno, no tenía la fe del monte Moriah, ni la visión de Jesucristo del principio, no era un hombre ni siquiera temeroso, mentía y esquivaba su llamado. Y acá me dejaron sacar esta idea, de esto que te digo de los libros de liderazgo. Amado, digámoslo de este modo, Abraham no se nace, Abraham se hace. Cristiano no se nace, cristiano te hace. Por eso, hablando de apología, siempre estamos en contra, y yo, pero decididamente, contra aquellos que practican el evangelismo, la conversión del fin de semana en el encuentro. Es imposible. Es imposible que en un fin de semana sea arquitecto, ingeniero o enfermera. Amén. Es un cuento. Hay un único que sirve la plata que te sacan. El último Abraham, un hombre maduro, como te dije, obediente, casi diríamos perfecto. Perfecto. Pero la historia habla de otra cosa. ¿Amén? ¿Sí? Y vamos a la historia de nuevo. En el libro de Hechos capítulo 7, ahí donde acabamos de leer, Esteban dice: varones, hermanos y padres, oíd. Versículo 2, ¿lo tenés? ¿Estás hasta acá? Y cuando leas, antes de irme, cuando leas de acá, el Nuevo Testamento, acordate que es el final de la historia. Amén. Y como todo final, ya está concluyendo, define, concentra la definición y habla de lo último. Pero todos, David, Isaías, todos tienen un comienzo. ¿Amén? Le dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ahí nos está hablando de una zona geográfica de Asia. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. La palabra Mesopotamia es una voz griega. Vamos a ver ahora de dónde venía Abraham. Abraham venía del mundo civilizado como no lo conocimos, no lo conoceremos jamás nosotros. Porque al lado de esa civilización, esta civilización tan vana, tan hueca como es la de estos años, es más, no tiene sentido, no tiene contraste. Es más, toda la matemática, la astrología y la mayoría de los orígenes de la ciencia vienen de esa civilización. ¿Amén? Abraham era caldeo, en realidad era un semita. Los semitas eran descendientes de Sem. Yo te voy contando. Era mundano. Vivía en Mesopotamia. Esta es una palabra griega que significa entre dos ríos, tierra entre dos ríos. El río era el Éufrates y el Tigris, y la zona era, como la conocimos después, Babilonia. Él vivía en Ur de los caldeos, al sur de la Mesopotamia, al sur de Babilonia, lo que hoy sería Irak. Él
la desembocadura del Éufrates y el Tigris, en un puerto muy importante, como todo lugar de desembocadura de dos ríos tan importantes, una llanura fértil como ninguna. En ese puerto, al final de los ríos, evidentemente la ciudad que se levantara tenía que ser una ciudad importante. Donde hay un puerto hay mucha vida, y más donde hay un puerto de estas características. Ahora la tierra se ha secado y el mar está muy lejos, pero en su momento Harán tenía su puerto, Ur tenía su puerto, y Harán está al norte y también es tierra de Babilonia, y entre Harán y Ur de los caldeos hay una característica muy importante para ellos, los mundanos. Abraham el mundano, Abraham el idólatra, como dice Josué, el hombre que venía de una familia donde se adoraban otros dioses, de una tierra pagana, idólatra, y sobre todo, dicen que ahí dicen que las estrellas ahí no brillan, están encendidas, porque hay una cercanía tan grande con el hemisferio norte, las estrellas que son tan presentes, que esta gente adoraba al ejército del cielo. Y tanto la ciudad de Harán, donde Abraham estuvo 15 años con Taré su padre, como la ciudad de Ur de los caldeos, de donde Abraham era nativo, tenían una característica idolátrica en común. Eran las dos ciudades donde se adoraba al dios Luna. Luna, ¿no? Satélite de la Tierra. La idea sería para nuestra cultura la diosa Luna, pero ellos tenían a la Luna como un dios, un masculino, un hombre, un dios Luna. ¿Amén? Eran las dos ciudades donde estaban estos centros de adoración. Como nosotros ya vimos, vamos a ir pivoteando, en Génesis 12:1, al decir que Abraham no reaccionaba cuando Dios le hablaba porque era mundano, porque no estaba acostumbrado a la voz de Dios, porque como todo mundano tenía un corazón duro, idólatra y muy lejano al sometimiento de un Dios viviente que te empieza a guiar y a decir no, sí, pará, arrancá, movete. Los ídolos son más fáciles de adorar. Porque vos al ídolo le llevás, por ejemplo, acá los nuestros, los localitos, que no jugaban en Babilonia, estos juegan en el Argentino B. ¿No? La difunta Correa, que ahora está envidiosa porque vino el gauchito Gil, y la difunta Correa dicen que dijo, este Gil del gauchito, ahora es más adorado que yo. No se puede comprobar, pero parece que fue así. Estos locales, estos que juegan en la B, ¿sí?, no te piden nada. Vos le llevabas antes a la difunta Correa una botella de agua, porque era la idea, la tradición de que tenía sed. Le llevabas la botella y la difunta Correa no te decía nada. Luego le decía, te pido, y le pedías un pecado, o le pedías dinero, ¿no? Y la difunta Correa no hablaba. Entonces es más fácil el ídolo, porque el ídolo es mudo, y es fácil. Ya le pedí, ¿qué te dijo? No me dijo nada. El Dios vivo, un poquito más distinto. Amén. Porque el Dios vivo te dice, Ricardo, no me gustás. Así. Ahora encima que fui a pedir algo, me retaba. Porque yo quiero ser tu amigo y quiero andar con vos, pero no andando juntos y no estar de acuerdo, así que nos vamos a pegar una acomodada, pero la acomodada la vas a tomar vos, porque yo no cambio. ¡Ah! Encima soy el único que tiene que cambiar. Es más fácil el ídolo. Y de ahí venía Abraham. Entonces cuando Dios le hablaba, Abraham, como todo mundano, no tenía capacidad espiritual, ni desarrollo, ni idea de que había que seguir un Dios vivo y verdadero. Y nos pasó lo mismo a nosotros. Por eso Dios le hablaba y le repetía y le repetía y le repetía las cosas. Y a nosotros cuando Dios nos repite las cosas nos decaemos, porque decimos otra vez me lo dijo, lo mismo, no avancé nada. Pero a Abraham le pasaba exactamente lo mismo. Amén. Dios le hablaba y él no oía. Esto es el principio del llamado. Después empezás medio como a darte cuenta que si no oís no avanzás. Entonces mitad oís, mitad te hablas solo. Después ya cuando no podés ir a ningún lado, entonces decís no, mejor oigo del todo.
Y empezás a prestar más oído, vas avanzando hasta que un día decís, si Jesucristo no me lo muestra, ni me muero. Y el diablo dice, mirá vos lo soberbio que estás. Pero el primer Abraham era un hombre, por eso la Biblia dice en Génesis 12:1, dice la Biblia que el Señor ya le había dicho a Abraham, y esto es una reprensión. Abraham muere Tare en Harán, él todavía no se había ido de la tierra de Babilonia. Es como decir, Dios le dijo, andate de la Argentina, y él agarró y se fue de Río Negro, pero está en Jujuy. Se fue del sur, como donde estaba Ur, y ahora está en Harán, que está al norte a la izquierda. Noroeste, perdón. ¿Sí? Pero sigue en Argentina. Jehová le había dicho a Abraham, y este es nuestro caso. Dios ya nos dijo. Y nosotros estamos ahí, nos pegamos el golpe, seguimos con lo mismo, ¿sí? Porque queremos no creer que nos dijo lo que no queríamos oír. Y nos damos el golpe de vuelta. Y no tenemos respuesta. Y viene Dios a través de una predicación, de una profecía, de una palabra, un hermano, de cualquier manera te dice, si no te dije lo que tenés que hacer, parece que era verdad, che. Dios ya le había hablado a Abraham, pero Abraham seguía en Babilonia. Dios nos habla muchas veces y nosotros seguimos ahí, en el mismo lugar. Probablemente para ser experimentado el quebranto, ¿no? ¿Sí? Como para festejar la rebelión. ¿Cuántas veces le habló Dios a Abraham? Dice que ya le había dicho. Y seguíamos ahí, entre la familia, seguía con la parentela y seguía en la casa de su padre y no se había movido. Bueno, llegó un momento que se movió y fue. Este era uno de sus pecados, probablemente el más grave. Porque cuando no sabemos oír, el que no sabe oír no recibe consejo ni acepta opiniones. Y el futuro de esa persona es catastrófico, no va a avanzar. Porque el Evangelio básicamente se reduce a la enseñanza. Dios enseña a los hombres a través de su Espíritu Santo, pero si los hombres no oyen, así como el alumno no oye a la maestra, los hombres repiten todos los años el mismo grado. Por eso hay gente en el Evangelio que tiene 20 años en la iglesia, pero todavía está el segundo. Porque no hizo lo que le dijeron, y como Dios no te va a dar el tercer paso si no cumpliste con el segundo, por más que tengas el pensamiento que tengas, vas a seguir estancado. Bueno, este no era el único pecado de Abraham, que por cierto era interesante para nosotros, ¿no? También tenía un pecado muy bonito Abraham, que era enseñarle a pecar a su hijo. Y esto está bueno para nosotros también, que por supuesto a nuestros hijos le enseñamos santidad, no es ningún mal ejemplo en nosotros, y somos una personas inmaculadas, y por eso nuestros hijos son una belleza, ¿no? Y después decimos, ¿de dónde sacaste esto? Gritamos, lo retamos. Vamos a orar y el Espíritu Santo nos muestra que nosotros lo enseñamos. Sí, hijo, perdóname. Abraham tenía esto de descuidar a Sara y dejar que cualquier hombre la tome mintiendo porque tenía miedo de que lo mate. Y decía, es mi hermana. Y se supone que semejante pecado, que no era chiquito, era bastante voluminoso, la familia no lo iba a cometer. Sin embargo, él lo volvió a cometer con Abimelech. ¿Te acordás del domingo pasado? Amén. Y Isaac, igualito al papá, y como buen heredero, es decir, papá, yo te sigo, hizo lo mismo. Y uno dice, pero ¿de dónde lo sacaste? Como si le estuviera hablando a la Virgen María. No somos la Virgen María. O vos sí. Bueno, nos parece que tenemos toda la razón. Eso es todo orgullo. Yo no te enseñé esto. Mira, si yo hiciera lo que me enseñaste, me estoy salvando con lo que hago. Si hiciera lo que me enseñaste, ¿sabes dónde estaría? Porque no hay peor maestro que el orgullo. Sweetie, honey, no hay peor maestro que el orgullo. Y orgullo nosotros probablemente tengamos. Y alguno tiene para ser dulce. Y otros tenemos para tener, para guardar y para repartir. Génesis 26:1. Así que como Abraham, nosotros también
educamos a los chicos en los mismos pecados que hemos practicado en nuestra juventud. Porque si bien estamos en la iglesia y nos hemos convertido, hay cosas que las seguimos pensando igualito que cuando estábamos en Ur de los Caldeos, más allá del río, en tierra de Babilonia. ¿Sí? Mirá, Isaquito. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿El mío? Uno se llama Ricardito, otro se llama Juan Pablo. Bueno, mirá los chicos, ¿viste? A mí me gustan las mujeres, porque por ahí las mujeres sobre todo vienen muy preocupadas y dicen, pastor, como que al hijo le está pasando algo que ellas no viven. Y vos estás orando para que le revelen. Que no es la vecina, es más, la vecina es sana al lado de lo que le enseñan. Porque cuando se cierra la puerta en casa, ahí yo quisiera saber los demonios que manejan. ¿Cuántos viven en esa casa? O en la mía. ¿Viste? Cuando estamos solos nos soltamos. ¿Pero de qué? ¿De Espíritu Santo? Puede ser. ¿Cómo no? Mira, te cuento una de Isaac. 26.1, ¿estás ahí? Amén. Después hubo hambre en la tierra. Esto le había pasado a Abraham. Hello. ¿Viste? Los pibes se van de la casa y le dice la hija adolescente le dice a la madre, mirá, mi única oración es no ser como vos. La madre llora. ¿Sí? ¿Por qué llorar? Porque si llega a ser como vos, se la reverente hija del diablo. Y la Biblia dice, ¿cuál la madre? Y esto es para los hombres también. ¿Cuál el papá? Dale el nene. Después hubo hambre en la tierra. Cuando hubo hambre, Abraham terminó en Egipto. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Isaac? También se movió. Y acá lo aclara. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. De nuevo estamos en Gerar, ¿te acordás? Y se le apareció Jehová. Y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Por qué le dice esto? Porque él pensaba irse ¿dónde? A Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuántas veces Dios nos habla? No te vayas al mundo. No confíes en el mundo. No te apoyes en el mundo. No desciendas a Egipto. Nosotros somos yo sé. Igualito a Abraham, ¿no? Este no es el Abraham del final. ¿Estás, amor? ¿Sí o no? Estás en espíritu, digo, estás cobrando. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham Dios y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Qué promesa!, ¿no? Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Prueba. ¡Qué bonita, che, la Rebeca! ¿Quién? ¡Rebeca! Ah, sí. Uy, esto me van a matar. Porque la verdad que Rebeca es linda. ¿Quién es? ¿Quién? Rebeca. Mi hermana. Mira vos. Está buena tu hermana. Dale, que no soy argentino, ¿vos dónde vivís? En Santilandia. Sí, dijo Abraham, buena y disponible. ¿Por qué? Porque es mi hermana. Pero ese pecado faltaba que nadie le diga, Isaac, sí. Isaac, sí. Eso es lo que hizo tu papá. ¿Y pero si me matan? Porque siempre hay un pero. Igualito al papá. Amén. Así que vos antes de seguir disciplinando a tu hijo, pedile a Dios que te muestre el ejemplo que le das. Le damos. ¿Puede ser? ¿Viste qué bonito? A veces nos agarramos cada amargura porque decimos, mirá, al final fallé con mi hijo. Abraham le había predicado a su hijo, pero no el evangelio, la mentira. ¿Sí? Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, no te creas, no lo podés ni leer de lo turbado que está. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto.
¿Sí? Terminó la cosa ahí no porque Rebeca todavía, él era un hijo nada más y la promesa venía por Rebeca igual que Sara. Sin Rebeca no había promesa. Amén. No había Jacob, Amén. ni Efraín. ¿Ah? Así que Dios, como cuidó a Sara, cuidó a Rebeca. No quiero ir rápido, pero tengo bueno. Sucedió que después que él estuvo allí, ¿cuántos días? Muchos días. Muchos. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, porque acá se ve que fue más suave. Mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Acá dice acariciaba, pero vos te imaginás cuál era la caricia, como para darse cuenta, o esto es incesto, o es la mujer. No le acariciaba el pelo, la acariciaba amorosamente. Como un hombre, un marido, puede llegar a acariciar a su esposa. ¿Estás? Amén. Sexualmente, si lo querés pensar sanamente, ¿no? No depende de la cabeza que tenga. ¿Sí? Te la estás imaginando. Depende del bicho que tenga en la cabeza, te está haciendo la película. No, Kama Sutra no. No hay liviana. ¿Qué puede ser? Una caricita. Se veía. ¿De dónde? Ahora vos sos de esos críticos y dices, pero la ventana de este tipo, Abimelech, ¿dónde estaba? Loco, la vio. ¿Está? ¿La tenés? Bueno, vamos a avanzar. Siempre complicándola. Dice, ¿la vio? La vio. O uno ha mirado para la ventana. Bueno, no me cuentes, no hace falta. ¿Sí? Sucedió que, bueno, lo vio y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, aquí ella. ¿Es de cierto tu mujer? Porque la caricia no era caricia de mi hermana. ¿La tenés? Ya te hablando como los humanos. ¿La tenés o no la tenés? O no sé si hablas humano así. ¿Cómo pues dijiste de mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Exactamente la misma película. ¿No? Bueno, cuando te empieza a pasar con tu hijo lo que no querés que te pase, pensás si no lo hiciste. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que siempre tenía más temor, lo mundano que ellos. El que tocare a esta mujer, a este hombre, o a su mujer, de cierto, morirá. Igualito el papá, ¿no? Estos pecados los participamos también nosotros, ¿sí? Al descuidar el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Porque es obvio que si a Isaac hacía lo mismo de Abraham, ahí había una conexión, ¿no? ¿Sí? Ahora una buena pregunta, Romanos 9:9. Tanto Sara como, esto te lo digo porque es doctrinal, tanto Sara como Rebeca, una mujer de Abraham y otra mujer de Isaac, vivieron la misma situación. Romanos 9. ¿Cuál fue la situación? Los maridos las descuidaban y este tema por ahí lo ampliemos más adelante. Pero lo vamos a denunciar. Los maridos las descuidaban y ellas corrían el riesgo de caer en las manos de los mundanos y ser humilladas y, bueno, y deshonradas. ¿Estás? ¿Estás acá? ¿O no pasó lo mismo con Sara que con Rebeca? Amén. ¿No tendría sentido espiritual eso? Obviamente. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Está? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Estás? Acá igualan la condición de Sara a la condición de Rebeca. Versículo 10 dice, no solo esto, hablando de Sara, sino también Rebeca. ¿Quién es Sara y quién es Rebeca para que tenga tanta importancia? Siendo que una a su tiempo y la otra posteriormente iban a tener un hijo para seguir la descendencia, porque Abraham tuvo un hijo. Entonces, de la mujer de Isaac seguía la promesa. No tuvo varios, como le pasó a Isaac, que tuvo dos, y si Esaú no anduvo, Dios siguió con Jacob. Estos son dos pactos, dice la Biblia en otro lado. Y acá, Sara es Israel, es la mujer, porque el pueblo de Dios, en la Biblia, esto es doctrina, se tipifica como una mujer porque Dios es varón, y la mujer da a luz los hijos y sobre todo los cría. ¿Estás? Amén. Y Rebeca es tipo de la iglesia, porque Isaac es tipo de Jesucristo. ¿Te acordás que Isaac
lo fueron a crucificar al monte. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Tipo de quién? De Jesús. Amén. Tanto una como otra representan estas dos mujeres que tuvo Dios. Una la dejó, que era Israel, y la última es Rebeca, que es la iglesia. ¿Sí? No es casualidad que Abraham y Isaac no cuiden a sus mujeres, porque tampoco es casualidad de que Israel no cuidó el lugar que tenía como mujer de Dios. Amén. Acordate de Oseas, de Ezequiel, los profetas, Amós. Amén. ¿O lo cuidó? ¿Y nosotros cuidamos la iglesia? ¿O actuamos como Isaac? De la misma manera. Pero nos interesa. Mentimos, total. ¿Qué me interesa la iglesia? La promesa de Dios viene a través de la iglesia. Y la iglesia no es un lugar. Somos nosotros. Y muchas veces nosotros nos enojamos con la iglesia. Nos estamos enojando con la mujer de Dios. Porque miramos a los hombres. Un tema que vamos a ampliar. Cuidemos la mujer de Dios. Porque si no hay mujer, no hay bendición. No actuemos como Isaac. No descuidemos la iglesia. No la descuidemos en oración y tampoco la descuidemos por restarle esfuerzo. Porque es por la iglesia que Dios bendice a la gente. Por medio de la iglesia, que somos todos nosotros los llamados a formar un cuerpo. Es por medio del cuerpo. Si no hay mujer, no hay Rebeca, no hay continuidad. ¿Lo tenés? O sea que no era casualidad que ellos descuiden a las mujeres, porque Israel también descuidó a Sara. Y al final le quitaron la promesa del reino, ¿o no? Amén. Amén. Entonces hay que cuidar a la iglesia, hay que cuidar al pastor, los hermanos, hay que orar por ellos, hay que velar, no hay que dormirse, porque no es novedad que el diablo siempre va a luchar y que nosotros actuamos como estos muchachos, desprotegiendo y desentendiéndonos de la que tiene la promesa. Sin Rebeca no había descendencia, sin Sara tampoco. ¿Estás? Amén. Déjame escribir esto. Estos pecados también los participamos nosotros al descuidar a nuestra madre. ¿Sí? En la iglesia es donde Dios te engendra y donde te cría. La iglesia, por medio de la cual nos vendrá la bendición de Dios y nos será dada la promesa. Muchos se la agarran con la iglesia y discuten y protestan en la casa y hablan. Cuídate. Estás hablando mal de tu madre, que somos todos nosotros. O es lo mismo esta iglesia que otra. Hay que cuidar a la mujer que Dios nos dio, porque si no, no va a haber hijos ni va a haber crecimiento. ¿Saben que esto pasa en un hogar cuando muere la madre? Lamentablemente. Espero que no sea la experiencia de alguno acá, probablemente sea. No existe más nada. Porque también es la mujer la que edifica la casa, y eso le toca a la iglesia. La que edifica un templo no hecho de mano para morar a Dios en el Espíritu. ¿Estás? Amén. Acá, bueno, ¿viste que estamos parecidos al primer Abraham? Volviendo a Abraham, Abraham era un sumerio, hebreo, ¿sí? Un acadio, de ascendientes acadios, ¿viste esas películas de la antigua civilización? Era un acadio, sus antepasados eran acadios, él era un sumerio, como te digo, que vivía en Babilonia y había servido a dioses ajenos, como dice Josué 24:15. Léelo, dice la Biblia que lo llamó Dios de Ur de los Caldeos, o sea que, como nosotros venía de la idolatría y del mundo, ahora volviendo ahora, ¿estás? Mientras lees Josué 24:15 dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río. A veces nos pasa que llega gente del mundo y nosotros estamos un mes acá y nosotros no tenemos que criticarla, porque vienen del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que no todos despegan al mismo tiempo. Y los que vienen de la religión les cuesta más, porque tienen que derribar y volver a edificar. Derribar lo que hay que derribar, ¿no? Abraham, bueno, la Mesopotamia, como te dije, corresponde a Irak, el noreste de Siria, el sureste de Turquía y una provincia que se llama Kruzeftan, porque acá es todo un nombre, ¿viste? Gallego, al sudeste de Irán. Abraham era caldeo, venía de Ur de los Caldeos, ahí se adoraba, como te digo, babilónico. La tierra de Caldea en sus orígenes era la tierra de Cashim, no viene al caso.
después pasó a ser Caldea, era una zona. Era como decir el Alto Valle, una zona. Ahí se adoraba al dios Luna, era muy idólatra, la ciudad era muy importante. Ur significa la ciudad, como decir la gran ciudad, era la ciudad por excelencia. Abraham era nómade, aparentemente. Ahí hay una discusión si vivía en la ciudad o en las afueras. Yo creo que vivía en las afueras por la vida que llevaba, pero estaba influenciado por toda esta cultura del dios Luna y demás. Una iglesia muy poderosa era esta ciudad. En las ruinas de un templo que está ahí todavía, donde se adoraba al dios Luna, se encontraron fórmulas para calcular raíces cuadradas y cúbicas. 3000 años antes de Cristo. La escritura cuneiforme, ¿sí? Bueno, la figura era de un toro alado, no sé si lo has visto en la imagen asiria, en un lápiz azul. Lápiz azul es una tierra, una piedra, ¿sí? No sé si la estoy nombrando bien. Una piedra azul que hay en Chile y allá en Babilonia y en algunas canteras del mundo, muy pocas. ¿Sí? Y él adoraba a este Dios, venía de la idolatría, de una ciudad importante y fue llevado a la tierra de Canaán. Como nosotros, si uno viene de la idolatría, ¿enseguida va a entender a Dios viviente? Si venís de prenderle velas al santo de tu ciudad y de hacer mandas y procesiones, ¿no? Y de la filosofía de tu lugar, lee el Evangelio, al otro día estaba obedeciendo. No. Por eso le costó tanto a Abraham, porque era un mundano total, idólatra, como está escrito, como nosotros. Pero fue arrancando. Vamos a ver algo muy interesante, Génesis 14:13. ¿Cómo le decían a Abraham? Le habían puesto un sobrenombre. Allá en mi pueblo, en Italia, todo el mundo tiene sobrenombre. A nosotros nos decían los Pietrepá. Pietrepá mangiave. Le decían así. Este es Fedeli. Ah, Pietrepá. ¿Cómo tenían un sobrenombre? No había uno que le dijeran por el nombre. ¿Sí? ¿Y a Abraham cómo le decían? A ver cómo le decían en Génesis 14:13. Que habitaban en el encinar de Mamre, el amorreo. Ya vimos lo que era la encina, ¿te acordás? Amén. Hermano de Escol y hermano de Ana, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Cómo le decían a Abraham? El hebreo. Nosotros, de este lado de la historia, vemos los hebreos como un pueblo. Pero en realidad, ¿qué era? ¿Qué era? No te oigo. Un sobrenombre. El gordo, el flaco, el cabezón, el turco. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cómo te dicen ahora? No me digas, ¿cómo te dicen? Yo tenía uno en el mundo acá, no me gustaba. Me gustaba, era el que tenía. Todavía hay gente que me ve y me dice así. Abraham, ¿cómo le decían? El hebreo. El hebreo. ¿Sí? Ahora le dicen el chueco, el loco, la chiva, la cabra, la vieja. ¿Sí? Sobrenombres que te ponen tus hermanos. Abraham el hebreo. ¿Qué significaba? ¿Por qué le decían el hebreo? Porque la palabra hebreo significa cruzar. La gente que estaba en Hebrón, que después fue Palestina, si vos mirás al norte, parado en Hebrón, a la derecha tenés Ur de los Caldeos. ¿Cuánto a la derecha? Más o menos 1600 kilómetros. 1600 kilómetros estuve tratando de probar ayer, viste, es como Misiones en línea recta. Chaco te da menos. De acá a Misiones, a Posadas, hay 1700, un poquito menos. O sea, bajate en el Dorado, qué sé yo. ¿Está? No, el Dorado está a la derecha. ¿Está? 1600 kilómetros había, ¿desde dónde? Desde Ur a la tierra de Hebrón, a donde estaba Abraham en el encinar de Mamre. Y allá estaban los ríos. ¿Y cómo le decían a la gente que venía de Babilonia, de aquella civilización y cultura? Hebreos. Hebreos. ¿Y qué significaban? Los que cruzaron. Los que cruzaron el río. Los del otro lado. Este es del otro lado. Del otro lado del río. ¿Sí? ¿Está? Eso significa hebreo. Cruzar, el que migra, el que traspasa.
transita, el que atraviesa fronteras, un inmigrante. ¿Sí? ¿Estás? Amén. Un refugiado, en otras palabras, un errante, un peregrino. Hebreos 11:9, ¿qué dice Hebreos 11:9? Por la fe habitó Abraham ¿cómo? No te oigo. ¿Lo tenés 11:9? Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? ¿Estás? Abraham el hebreo. Abraham venía del otro lado. Era una figura. ¿Sí? Abraham era un extranjero en tierra prometida. Era una persona que no era del lugar. Y por tanto, todos los que no son de un lugar traen costumbres, traen tradiciones y traen una cultura que no es la de acá. Y esa es una figura bíblica muy poderosa. Porque todos venimos del otro lado. Hacia el reino de los cielos. Todos venimos de otro lado. O del otro lado. ¿O no? ¿O quién nació en el reino de los cielos? ¿Habrá alguno acá que haya nacido en el reino de los cielos? Todos venimos del otro lado. Por eso es muy importante la figura esta, el sobrenombre que le pusieron a Abraham, que después fue el nombre de la nación. Todos venimos en un sentido espiritual desde muy lejos del reino de los cielos. A la tierra de la promesa. Venimos del otro lado del río. Y yo oré mucho por esto. Y en realidad lo del río es una cuestión de límite. Porque uno, cuando Dios lo llama, tiene que tomar una decisión y tiene que cruzar una frontera. Tiene que dar un paso y pasar de un lugar a otro. ¿Amén? Y el río era eso, un límite. Porque los ríos marcan, todos venimos del otro lado. Y nos sentimos extraños en el reino de los cielos, ¿viste? Cuando Dios nos llama, medio como que... ¿Y esta gente de acá cómo es? Cuando vos vas a otro lado, los que hemos viajado, todos viajamos, viste que no te hallás los primeros días. Ni con la comida, ni con las costumbres, ni con la forma. Todos venimos del otro lado. Y nos cuesta adaptarnos. Abraham también venía del otro lado. Amén. Pablo, Moisés, Pedro, todos vinieron del otro lado. Todo es una figura. Unos vinieron del otro lado, más cerca de la frontera, y otros vinieron de más lejos. Porque unos tenían menos tinieblas que otros, y otros tenían más tinieblas. Unos habían cometido más pecados y otros menos. Habían tenido una vida normalita, pero alejada de Dios y en desobediencia. Pero en realidad, hacia el reino de los cielos, que es hacia la tierra de la promesa, todos venimos del otro lado. Amén. Todos somos hebreos. Todos tuvimos que emigrar. Todos tuvimos que emigrar del mundo, inmigrantes, del mundo hacia el reino. Y nos tuvimos que adaptar. Y empezar a adorar al Dios del reino. Porque en cada lugar había un Dios. Y dejar los ídolos. Y cambiar. Porque acá se vive muy distinto a allá. ¿Dónde es ese lugar? Es un lugar espiritual. Existe, por supuesto que existe. Jesús dijo, el reino de los cielos está en medio de nosotros. Es una posición. Es estar donde Dios te pone. Cuando Dios te llama, vos seguís viviendo en la misma casa, pero ahora estás en el reino de los cielos. Porque al venir la palabra a tu vida, y atrás de la palabra la unción, ya esa casa no es del mundo, pero igual sigue pagando impuestos. ¿Estás? Todos somos extranjeros. Todos venimos de la idolatría. Todos venimos de lejos. ¿Amén? ¿Sí? Algunos vienen de un lugar muy distinto del otro lado. Otros vienen de otros lugares, como te dije. Pero el propósito que el Señor tiene para nosotros está acá, de este lado. Y hay que cruzar. Por eso dice la Biblia, salid de en medio de ellos y yo recibiré. Lo mismo que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. La consigna es la misma para todas las generaciones. Y nada de lo que traigamos de aquel lado nos servirá para el Evangelio. Y cuesta desprenderse. A Abraham le costó. Si él era babilónico, un caldeo, un cashdín, un antiguo babilonio, de sangre acadia. Andás a ver, capaz que pariente de Nippur. Claro, Lagash era una zona acadia de Babilonia, muy antigua.
Nosotros somos hebreos. Tuvimos que cruzar el río. Tuvimos que cruzar el límite. Y cuando Abraham llega a la tierra prometida, no le dieron un lugar. No le dieron un terreno. Dice que ahí anduvo como en tierra ajena. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos es un estado. Amén. Por eso el pueblo de Israel en días de Jesús perdió la bendición de ser sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y sabes por qué la perdió? La perdió porque ellos pensaban que el reino de los cielos era un territorio y que Dios estaba en la Palestina. ¿Ah? Amén. Y que ahí en la Palestina era donde Dios los bendecía. Y no se habían dado cuenta que ellos tenían que estar en espíritu, no en un lugar. Por eso tampoco el reino de los cielos es la iglesia. Porque la iglesia es un lugar. Amén. El reino de los cielos está en el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando vos en espíritu estás en el lugar, en espíritu y en verdad, ocupando un espacio físico, pero espiritualmente ubicado donde Dios te puso. Viviendo lo que Dios quiere que vivas. Por eso Abraham no tenía un terreno. Porque él estaba en la tierra de la promesa. Pero la promesa era espiritual. ¿Sí? Hay un abismo entre cualquier religión fundamental, lo natural y los sentidos, ¿no es cierto? Y allá en Ur es todo natural. Los ídolos se ven, se tocan, se siguen costumbres. Allá del otro lado del río todo se toca y se ve y se razona. De este lado se cree, se espera y te visita. No es igual. Pero hay que cruzar. Venid en pos de mí y yo recibiré, dice el Señor. Amén. Amén. A ver, os decimos que de Ur, y oí bien lo que te dice el Espíritu, porque todo este trasfondo es para ubicarte. Decimos que de Ur a Hebrón, ¿te acordás que Hebrón en el encinar de Mamre, en aquel lugar de pinos, Abraham edificó un altar y el Señor se le aparece, ¿te acordás? Haceme una cuenta, a ver, ¿qué distancia hay desde un corazón babilónico a un sacerdote del reino de los cielos? ¿Qué distancia hay desde un idólatra a un adorador en espíritu del Dios verdadero? 1600 kilómetros. Por eso la figura es esta. Era lejos. Abraham había venido de muy lejos para la época donde solamente se viajaba a pie. ¿Sí? Un día estando yo en Italia, un pariente me hace un comentario y a mí me cayó la ficha enseguida. Digo, wow, la Argentina es inmensa. Nosotros habíamos viajado de Buenos Aires a Ushuaia y habíamos tardado 4 horas en avión. Y un pariente me dice que había viajado a Irak, porque tiene una empresa, vende zapatos, a vender, y dice que había tardado 4 horas en avión. De Roma a Irak, a Bagdad. Yo decía, wow, de Roma a Bagdad. Hay naciones, ¿no? Y nosotros cruzábamos solamente provincias. Y 4 horas de avión son 4 horas de avión, ¿eh? Y era esa lejanía ahí del sur, la ciudad más austral del mundo. A ver, te hago otra pregunta. Queda lejos Ur, ¿no? Y hay cosas que no me pude traer. Y yo, acá me dicen que soy del otro lado. Y sí, es que me mandaron para acá. Y ahora estoy acá. ¿Qué distancia hay entre Cipolletti y Neuquén? 6 kilómetros. Dice, porque ahora Neuquén ya está ahí. ¿Qué distancia hay desde un corazón argentino al reino de los cielos? Que alguien me da la cuenta, por favor. Mirá, y de esto vamos a volver a hablar, porque estos temas algunos los vamos a tocar. Desde un corazón argentino al reino de los cielos. ¿Está cerquita? Es ahí salir y... ¿Voy al reino y vengo? Mirá que ya pongo la mesa, ¿eh? No voy a poner. ¿Qué distancia hay? Desde un corazón argentino, desde un corazón como el nuestro, hasta el reino de los cielos. Yo no me fui de la Argentina para creer en Jesucristo. No. Pero el reino de los cielos, en el reino de los cielos dicen que viniste del otro lado. Y es así. Nadie va a estar acá si sigue allá. Somos hebreos en ese sentido. Amén. Y te vuelvo a
a hacer otra pregunta. ¿Cuánto hay de acá a Cinco Saltos? 15. 16, 17 kilómetros. ¿Y qué distancia habrá desde un corazón endurecido hasta el amor de Dios? Y te lo digo en el nombre de Jesús. Cerca. De un corazón mundano, que solamente me importo yo, porque Abraham, viste que decía, él por salvarse él, la sacrificaba a la mujer, como Isaac. De mí para mí. Yo me cuido y los demás que revienten. Filosofía del otro lado del río. ¿Cuál distancia hay? Desde un corazón endurecido al amor de Dios. Un par de millas, ¿no? Entonces Ur no quedaba tan lejos, ¿no? Nada de lo que aprendiste en Ur, nada de lo que aprendiste allá, del otro lado, te va a servir en el reino de los cielos. Pero hay que tomar la decisión de arrancar y cruzar la línea. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Por eso no es tan fácil venir a este lado, pero es posible. ¿Amén? Ahora vamos a hablar de longitud, porque cuando hablamos de distancia hablamos de cercanía, pero hablemos de longitud. ¿Qué longitud habrá para ir de la razón a la fe? ¿Cuánto tardaremos en viajar desde la razón para llegar a la fe? Instalarnos en la fe ahí. Que si no razono más. Vivo por fe. Para que sea por gracia, como dice Pablo. ¿Viste? El Abraham final, el Abraham terminado. Y está lejos. La razón de la fe está lejos o cerca. Está lejos. ¿Y cuál es el problema que tenemos acá en la tierra de provisión? Que es un lugar espiritual, un espacio espiritual y un lugar físico. Pero el lugar físico no nos garantiza nada, porque podemos haber venido al culto, pero no estar en espíritu. Amén. O podemos haber venido y no queremos ir. Oír. O puedo estar acá y no querer esta palabra. Pero si estoy acá y creo, estoy en el reino. Amén. Porque Jesús le decía, yo estoy en el reino, le decían los fariseos. Ustedes no. Y los tipos decían, estamos en Israel. Y ustedes me van a matar. ¿A vos te vamos a matar? ¿Por qué? Lo mataron. No estaban en el reino. Era la misma situación geográfica, pero los reinos eran muy diferentes. O el juicio y el sacrificio de Cristo fue justo. Es que ellos estaban en un reino y Jesús en otro. Y los apóstoles estaban haciendo el viaje. Abraham hizo el viaje, tardó mucho, pero llegó. Amén. Y allá fue tratado, porque allá cuando llegó a la tierra de la promesa, mentía y seguía jorobando. Como nos pasa cuando venimos de allá para acá. Por eso es la idea de Dios. Ustedes, nos dice Dios, son extranjeros. Ustedes vienen del otro lado, y es verdad. Amén. ¿Entendés la figura? Y yo los quiero traer acá. Entonces no sabemos qué longitud separa la razón de la fe. O dicho de otra manera, ¿cuál es el camino que debemos recorrer para llegar desde la razón a la fe en Jesucristo? ¿Alguien tiene GPS? Solamente el Espíritu Santo nos puede ir llevando. Por eso le decían a Abraham, yo te mostraré, lo manejaban, ¿viste? Y Dios nos guía, porque nadie va a llegar a la fe y va a morir a la razón si no es guiado por la mano de Jesucristo, que nos toma de la mano, como dice la Biblia. Amén. Como sabemos, Abraham era semita de la religión caldeo-babilónica, ¿sí? Entonces, nos podemos preguntar tranquilamente, ¿qué distancia hay que recorrer para ir desde la religión y llegar al Evangelio? ¿Por qué lado del viaje vas? ¿Por dónde vas? ¿O te sentaste si no caminas? Por eso Dios nos invita a un camino. ¿Está cerca la religión y el Evangelio? Alquilaron en el hotel las habitaciones contiguas, 333, 334, 666, 777. ¿Está cerca la religión y el Evangelio? No. Está lejos. Así como Ur estaba lejos de Hebrón. Hebrón, me encanta ese nombre, ¿sí? Amén. Yo creo firmemente,
y te lo digo en el nombre de Jesús, que la misma distancia que tuvo que recorrer Abraham, pero no quebrantarme, porque esto me mata. Yo creo firmemente que la misma distancia que tuvo que recorrer Abraham desde Ur de los Caldeos a Hebrón, exactamente la misma distancia es la que hay entre el reino de los cielos y el alto valle del río Negro y Neuquén. Es el mismo camino que tenemos que recorrer nosotros. Nos queda igual de lejos que ahí, aunque no vivimos en Mesopotamia. Es la misma distancia. Y después del otro lado, capaz que algunos están cerca de la frontera y otros están, como te dije, tienen que tomarse 3 coles para la frontera y 1 para cruzar. Pero la misma distancia que Abraham tenía para llegar de Ur al reino de los cielos es para la que tenemos nosotros, habitantes del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, para arrancando de acá, del mundo, llegar también a ser ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos la misma posibilidad, los mismos obstáculos, el mismo Dios y la misma oportunidad. ¿Amén? Es la misma distancia, exactamente la misma. Por eso nos reflejamos en Abraham. ¿Amén? Por eso la consigna es esa. La consigna es salir en medio de ellos y yo os recibiré. Sígueme, ven en pos de mí y a la tierra que yo te llevaré. ¿Amén? Como dice Corintios, 2 Corintios 6:14. ¿Te lo leo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿Estás? 2 Corintios 6:15 al final. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muchos vienen del otro lado y en vez de estar acá en el reino, quieren llevar el evangelio para el otro lado. La iglesia hace unos días se peleó, la iglesia mundial, con Halloween. Tranquilo. No nos llamaron a nosotros a predicarle el evangelio, a corregir el mundo. Nos llamaron a rescatar las personas que del mundo van a creer en Jesucristo. No perdamos más tiempo. ¿Qué le vamos a tirar piedra a Halloween? Está mal, está mal. Mientras no lo haga la iglesia, lo único que falta es el pastor y dice, armó Halloween de Cristo. El mundo es mundo. Amén. Sí, lo mismo que dice, ¿vieron el pecado que tiene el mundo? No, veamos nuestro, ¿no? No nos espantemos del reino de las tinieblas que está bajo el maligno. Déjame en paz. Pero sí concentrate en todas las personas que Dios te ponga en el camino, porque de ellos Dios va a llamar. Amén. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Sí. Sí que dejá Halloween. No, Halloween. Te falta que un día digas, vale retro, Halloween. La iglesia cuando Dios la saca a pasear, se pelean con todo menos con lo que se tienen que pelear, el pecado de ellos. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se puede traer el templo de Ur acá a Hebrón? No. Por eso a veces damos vuelta acá porque nos queremos traer la mudanza, ¿no? Y es lejos para mudarse. Sale caro. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? No te oigo. Por lo cual, salid, imperativo. ¿Qué le dijeron a Abraham? Vete. Porque ¿dónde estaba Dios hablando? En Babilonia. Vete. Vete. Ahora ya está la iglesia formada y llama a la iglesia y dice, salid. Es lo mismo. Vayan al otro lado, crucen el límite, sean extranjeros allá. Porque tenemos una morada y una herencia, pero no está acá. Amén. O nos vamos a llevar la casa, el auto, el jarrón que tanto te gusta. No nos vamos a llevar nada más que nuestras obras. Amén. Amén. ¿Sí? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, que no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Fácil eso? No. Lleva tiempo. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Sí? Jeremías 31-33, vamos terminando, te cuento algunas cosas.
¿Qué distancia hay desde, como te digo, desde la dureza del corazón hasta el amor de Dios? ¿Has recorrido el camino? ¿Has empezado el viaje? A veces decimos, ¿dónde me quiere llevar Dios? Dios dice al Evangelio, chocolate por la noticia. No, es que estás en Ur. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Mira lo que dice acá, qué bonito que es este pasaje. ¿Qué es este pasaje? Es el testimonio de una escritura. ¿Una escritura de escribir? No, una escritura que hace una escritura de testimonio de pacto que hace Dios con el hombre. Un documento que testifica el nuevo pacto. Y entre el versículo 33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en mi mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? ¿Dónde iba a dar la ley? ¿Y dónde la iba a escribir? ¿Por qué en la mente? Porque uno oye y lo primero que hace es memoriza, ¿o no? Y acá te pido por favor me mires y te concentres. ¿Cuál es la distancia entre la mente y el corazón? A ver, yo tengo la mente acá y el corazón acá. No, porque si no sería 1,84 m. No. ¿Cuál es la distancia entre la mente y el corazón? ¿1 kilómetro? ¿1 milímetro? ¿Dónde está el corazón del hombre? En la mente. Por eso la Biblia dice el espíritu de la mente. Hablando del cerebro, de la parte física, que es como una esponja, que ya no te miento, te voy a mentir, pero horriblemente, creo que pesa 1 kilo y algo. ¿Cuánto pesa? 1 kilo, bueno, no nos manda a pelear, uno más cabezón, otro menos. 1 kilo y algo, ¿no? Ahí adentro está la mente, que es la parte física, y el espíritu de Dios, o el espíritu del hombre, el espíritu de la mente. Entonces, ¿qué distancia hay entre la mente de Ricardo y el corazón de Ricardo? Porque no es este el corazón, ¿eh? Acá, los pensamientos del corazón. ¿Qué distancia hay? ¿1 décima de milímetro? Sí, dale. ¿Cuál es la distancia? Esa distancia es lo que dice acá el escrito, que debe recorrer la palabra en mi vida. ¿No? ¿No? ¿Qué dice ahí? Pondré la ley en su mente y la escribiré en el corazón. La pone en un lugar y la cristaliza en otro. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. ¿Entendés o no entendés? Amén. ¿Dónde está la mente y el corazón? Yo el corazón lo tengo en un tipo que me levanté esta semana, lo tengo por el... ¿Dónde está la mente y el corazón? Dale, ponele otra porque se calenta. ¿Dónde está la mente y el corazón? Y empezamos a cambiar de... Mirá que no hace mucho que aprendí que Jesucristo predicaba sobre la realidad, por eso no tengo ningún problema, no me chumbe y digo, ¿cuál es la distancia? Es imperceptible, ¿sí? Y ese es el camino que tiene que recorrer la palabra en mí, ¿está? Amén. Ahora, yo cuando me dicen, ¿cuál es la distancia entre la dureza del corazón y el amor de Dios? Y oí bien, yo digo, y debe ser lejos, ¿no? Ahora, esto es un récord Guinness. ¿Cómo se explica que una distancia tan corta, te lo digo en el nombre de Jesús, todo trae mucha luz a tu vida, ¿cómo se explica que una distancia tan corta, tan pequeña, tan centesimal, como es la que hay entre la mente y el corazón del hombre, la palabra tarde 25 años en recorrerla, 30 años en recorrerla? ¿Qué es lo que tarda la palabra desde que la oímos hasta que la hacemos? Y luego no entiende, este tipo no la tiene en la mente. ¿Cuánto así que lo tiene en la mente? Y está yendo para el corazón. ¿Y llegó? Es inexplicable que una distancia tan corta tardemos tantos años en recorrerla. Somos duros, ¿eh? Amén. Nos gustan las tinieblas, ¿eh? Amén. ¿Cómo se la complicamos a Dios? Y nos resistimos, ¿viste?
Tenemos la cabeza llena de versículos, pero el corazón lleno de burro. Amén. Lleno de Ur de los Caldeos. Por ahí pasa una gotita, ¿viste? Y como que uno decide, está bien, voy a empezar a amar. No tengo escapatoria, me entrego. Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de soberbia. ¿Cómo puede ser que tarde tanto en llegar la voz de Dios desde mi mente hasta mi corazón? Para que se vean mis obras en mis frutos. Y hay gente en la cual nunca ese camino fue recorrido. Saúl tenía la palabra en la mente, ¿o no? Amén. ¿Y en su corazón qué tenía? ¿También la palabra? Recordine, nadie tardó tanto por una distancia tan corta. ¿Lo ves? Es para darlo, ¿eh? Si Él pone la palabra, Él lo va a hacer. Dice, Él lo hace. No me mandó a hacerlo a mí. Él dice que va a poner la voz en su mente. Él me va a hablar, va a haber un predicador adelante, alguien que Dios prepara para que yo entienda. Yo voy a recibir la palabra en mi mente, así como leo un diario, memorizo un número de teléfono. La mente es lo primero, ¿o no? Es la primera habitación, donde está la memoria. Y Él la va a escribir en mi corazón. Entonces, ¿por qué esa palabra no pasa de la mente? Porque yo estoy diciendo, quiero quedarme en Ur. No te voy a obedecer. Doblegame, quebrantame. Yo entiendo las piñas. Abraham tardó 55 años, porque sacrifica a Isaac cuando tenía 33. Y fue llamado a los 75. Y Isaac nace a los 133, 130 y pico. Perdón, nace. Lo lleva al monte Moriah. Tardó 55 años en oír y hacer. Tardó 55 años en aprender a pasar enseguida las cosas. De la mente, de lo que oye, hacer. Probablemente ahí esté la espada encendida revolviéndose, ¿no? O esté la cruz. Pero vos decís, no, pues yo sabía lo que tenía que hacer, Dios me había hablado. Pero la distancia es tan chiquita como lejana. Por eso nosotros somos los del otro lado. Y tendríamos que ser los de este. ¿Amén? Amén. Me dejaron escribir esto. En realidad hablamos del camino que debe recorrer la palabra en el corazón del hombre para llevarlo al centro de su voluntad. Es increíble, impresionante que hagan falta tantos años para recorrer una distancia tan corta. ¿No te pasa que andando, al final decís, ahora entiendo, mirá, vos no me vive antes, no lo leía. Porque hace falta algunos condimentos, unción, luz, voluntad y cruz. Amén. 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 Es increíble lo que tarda la palabra en recorrer este camino de la mente al corazón del hombre. Amén. Amados, quiero decir una sola cosa más de parte de Dios para terminar. Nadie crece si no es disciplinado. Allá en Ur, los ídolos no te piden nada. Acá en el reino, Dios nos corrige. Amén. Una conversación que teníamos en casa y estamos instalando esto. El cristiano es alguien que tiene que estar dispuesto a ser corregido todos los días. Como tiene que estar dispuesto a ser corregido el alumno cuando quiere crecer en una materia. Y como tiene que estar dispuesto a ser corregido ese profesor que le da clases a ese alumno cuando va a hacer un curso o un perfeccionamiento y está en condición de alumno en otro estadio de su capacitación. El problema de las iglesias es que hay mucho orgullo y a nadie le gusta que lo corrijan. Yo hablando esta semana con Dina, hablábamos y decíamos, es imposible, tenemos que estar todos los días dispuestos a ser corregidos. Todos los días dispuestos a ser exhortados. Todos los días dispuestos a que Dios nos vaya enderezando si queremos crecer. Cualquiera de nosotros, si realmente quiere venir de tan lejos al reino de los cielos, porque a veces queda lejos, ¿no? ¿Sí o no? Amén.
Porque hay cosas que te quedan cerca, pero hay otros pecados que, te parece que tenés las 4 ruedas del carro pinchadas, ¿o no? Hay pecados que no sabés cómo hacer para traértelo. Tenemos que estar dispuestos a ser corregidos y disciplinados, sin discutir, para que esta distancia tan chiquita, tan cortita que hay desde la mente al corazón del hombre, el espíritu de la palabra lo recorra enseguida y nuestro fruto se vea y avancemos. Y no estemos 25, 55 años para pasar un versículo por una décima de milímetros. Dios bendiga a la iglesia.